Dios. Buenas noches, tengan todos los hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Estamos contentos en tenerlos a todos ustedes en este lugar. Y una bendición grata al tener aquí pues a un hombre que predica la palabra con pureza. Y en esta hora lo vamos a recibir a nuestro hermano David Diamo con ustedes. Y bríndale abajo la bendición de Dios. Un fuerte aplauso para el Señor. Las suegras. Nunca me había presentado en un púlpito una suegra. Qué bendición. Y eso que tanto garrote les doy. La jefa de las suegras. Qué bendición. Dios le bendiga. ¿Cómo han estado? Hermanos, hermanas y suegras venezolanas. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle la gloria a Él. Bendito sea tu nombre, Señor nuestro Dios. Alabado seas tú. Por siempre tu nombre digno de ser adorado, exaltado. Tú eres santo, a ti te adoramos, te exaltamos y nosotros nos humillamos, reconociendo que sin ti no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada. Bendito sea el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, santo, fiel y verdadero, Hijo del Altísimo, Mesías y Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, León de Judá, Príncipe soberano, admirable consejero, Dios fuerte, todopoderoso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti. Bendito sea tu nombre, Santo del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dejaron a oscuras, mijo. Bien, en esta noche el tema del cual voy a hablar es un tema bastante importante, hermanos venezolanos. ¿Existen apóstoles? Qué pregunta, ¿no? Hoy en día, multitudes de pastores de la sana doctrina de aquel tiempo han cambiado el mensaje. Primero empezaron cambiando su identidad ministerial y su llamado. Antes se sentían placidos, halagados y con humildad agradecían que se les diga, pastor, ¿cómo está? Decían, wow, pastor. Gracias, Señor, soy un pastor, puedo servirte. Hoy a esa misma persona dígale pastor y se siente ofendido, quiere que le digan apóstol. Terrible. Antes ese pastor vivía de rodillas, clamando al Dios del cielo, pidiendo sabiduría. Hoy es apóstol y cree que se lo sabe todo. Antes ese pastor iba a buscar a las ovejas en los barrios alejados. No le importaba dónde viva su oveja, corría en pos de ella. Hoy espera en la oficina solo para contar billetes de los que le van a dejar algo. Terrible. Antes ese pastor y su esposa estaban para servir a la iglesia. Ahora colocan líderes para que ellos manden al resto como si fueran capataces. Terrible. Antes, cuando eran pastores, trabajaban codo a codo, mano a mano, edificando la iglesia y la vida de las personas. Hoy no, mijito. Ellos se colocan el traje y todos el overol. Terrible. Antes eran hombres humildes. Hoy en día son soberbios y arrogantes. Y presumen de un título que esta noche veremos, Dios no les dio. El tema de esta noche aquí en Venezuela es apóstoles de cartón.
¿Cuántos alaban a Dios? Y me voy a basar en un documento oficial. Claro, la palabra de Dios es la base, la Biblia. Pero me voy a basar en una declaración de las Asambleas de Dios del Perú. El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios del Perú se reunió. Teólogos, estudiosos de la Biblia, estudiantes de teología, ancianos, siervos de Dios, y discutieron acerca de este movimiento quíntuple de estos pseudoapóstoles y profetas. Leo la introducción si así me lo permiten. Las Asambleas de Dios del Perú, ante la aparición de las nuevas corrientes como el de las redes apostólicas, denominado movimiento apostólico y profético o también ministerio quíntuple y otros, hace un análisis bíblico bajo una comisión encargada por el Presbiterio General acerca de los dones espirituales, acerca de los dones ministeriales que establece la palabra de Dios específicamente en los libros de 1 de Corintios 12 y Efesios 4 y los contextos históricos. Y después de haber analizado y visto los contenidos, se llega a la siguiente doctrinal declaración y luego enseguida hablaré de ella. Pero vea de que este problema de estos pastores que ahora se hacen llamar apóstoles o profetas, también en su caso, ha creado un sismo dentro de las denominaciones evangélicas de nuestro pueblo. Latinoamérica está siendo avasallado por estos pseudoapóstoles, por estos pseudoprofetas. Y los ministerios y denominaciones de sana doctrina han tenido que reunirse y evaluar qué es lo que está pasando. Y hoy en día ya hay una reacción colectiva contra todas estas herejías. Necesito saber quién filma y dónde tiene la cámara, mijito. ¿Cuántos camarones? Para un cacho. ¿Cuántos camarones? Necesito saber. Bien, es importante, entiendan esto. Ellos se agarran de un pasaje de la Biblia para justificar su supuesto apostolado. Pero antes de leer en qué se basan ellos, quiero que primero vayamos a lo que dice la Escritura en su contexto. Apocalipsis 2, verso 2. La Biblia dice claramente lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no podés soportar, escucha esta declaración, no podés soportar a los perversos, malvados, malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Se dicen ser. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has probado. ¿Qué significa la palabra probar? Viene del griego anakrinos, que significa juzgar, evaluar, analizar, cotejar. En pocas palabras, has juzgado a los que se dicen ser apóstoles. Has juzgado. Vea que tenemos el deber de juzgar. No es como predican ellos y dicen, hermano, no hay que juzgar, no hay que juzgar al siervo, no hay que juzgar. Sí, hay que juzgar. Sí, hay que juzgar. El pecado es no juzgar, la virtud es juzgar. La doctrina, el mensaje, bien dice la palabra de Dios, que uno profetice y los demás juzguen. Y profetizar no quiere decir yo profetizo, yo declaro. No, profetizar también significa traer un mensaje de parte de Dios. O sea, hay que juzgar la profecía, hay que juzgar el mensaje, hay que analizarlo. No hay que tragar entero. Más aún ahora cuando hay tanto loco que nos quiere meter gato por liebre. Tanto.
Y ahora, vea por favor otro pasaje de la Biblia. En el libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Mota. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Hay 3 tipos de personas en una iglesia. Escuche bien. 3 tipos de personas en una iglesia, según el pasaje que voy a leer. El hombre natural, el carnal y el espiritual. Ahora usted va a ver dónde está. Miren lo que dice la Biblia. Palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir. ¿Qué? Discernir espiritualmente. Discernir es lo mismo que juzgar, que probar, que analizar. Y el hombre natural no tiene la capacidad de entender, está privado de entendimiento. Porque el hombre natural quiere entender las cosas con la razón y con los 5 sentidos. Pero las cosas de Dios no siempre se entienden con la razón y los sentidos, sino con el Espíritu Santo. Es algo espiritual. Dios es espíritu, no es raciocinio. Es espíritu. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son una locura. ¿Cómo van a juzgar al siervo de Dios que están locos? No, el loco es usted. Porque usted no percibe, no se da cuenta de nada. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Qué tremendo. El espiritual sí se da cuenta, juzga, no traga entero, evalúa, discierne, no come cuento. Y nosotros tenemos que juzgar y analizar, evaluar si lo que nos está predicando es verdad o no. Es más, también se puede juzgar la conducta del hermano por el fruto que da. Vea 1 Corintios capítulo 5. Quiero primero despejar esta duda si podemos juzgar. Primero hay que aclarar esto. Porque con esa doctrina de no juzgue, hermano, no juzgue, han hecho callar a la gente. Y estos predicadores que dicen no hay que juzgar, no buscan inmunidad, lo que buscan es impunidad. Es decir, el derecho a hacer lo que les da la gana con la gente y con la vida de la gente y que nadie les diga nada porque se creen intocables, creen que están más allá del bien y del mal. Ya estos tipos se creen incorregibles, nadie puede hablar de ellos. Son tan sabios que todo el mundo son unos brutos en comparación a ellos y tenemos que callarnos. Pero se equivocaron, mijito. Hay un pueblo que no se va a callar. Que se va a levantar a defender la verdad. Como atalayas que cuando ven el pecado le corrigen y si no quiere arrepentirse pues perecerá por su pecado, pero nosotros habremos librado nuestra alma. Porque para eso lo llamó Dios al profeta Ezequiel, para reprender al pueblo. Le dice, si tú ves al justo apartarse de su justicia y hacer maldad, repréndele. Y si no quiere arrepentirse, ese perecerá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y nuestro deber es corregir. Y si no quieren oír, que se arruinen. Pero nosotros salvaremos nuestra alma. Porque si nos quedamos callados ante semejantes herejías y blasfemias que predican, Dios tiene todo el derecho de colgarnos. ¿Sabe por qué? Porque sabiendo la verdad la hemos callado y no lo haremos. No lo vamos a hacer. No nos van a callar. No nos van a callar. 1 Corintios capítulo 5. ¿Encontraron? Verso 11. Os escribí más bien
que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, pastor, apóstol, evangelista, lo que sea, fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, y aquí están estos, choro, ladrón, con tal aún no coman, ni coman con ese, ni coman. Cuando un pastor te dice ven a pactar con Dios, ¿sabe cómo se llama? Ladrón. Porque el que pacta es Dios, no el hombre. Así de simple mismo. No traigan cuento. Los pactos los hace Dios. Porque los pactos tienen leyes y las leyes las pone Dios, no el hombre. Yo mañana en las conferencias en el estadio voy a detallar este tema. Con tal ni coman, dice. Porque ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Mira que se tiene que juzgar al que está dentro. Hay que juzgarlo. ¿Y cómo hay que juzgar a un hermano en la iglesia? ¿Cómo se lo juzga? Primero, hablando a solas, dijo Jesús. Luego, con 2 o con 3 testigos. Finalmente, delante de la iglesia. Y cuarto, expúlselo. Ahí está. ¿Ese no es un juicio? Claro. Jesús nunca prohibió juzgar, enseñó a juzgar. Jesús nunca prohibió juzgar, enseñó a juzgar. Dijo primero a solas para que se arrepienta, luego con 2 o 3 testigos, luego ante la iglesia y por último expúlselo. Ese es un juicio, es un método de juicio. Y yo estoy seguro que estos predicadores ya han sido reprendidos a solas, seguro sus propios pastores los han querido corregir, no han querido escuchar. Por eso es de que Dios ahora permite que los denunciemos públicamente, porque ya han llegado al límite. Y nada sería que no quieren arrepentirse, sino que están engañando al resto. Ese es el problema. ¿Quiere que le diga honestamente? A mí, desde el mejor sentido de la palabra, me vale si un predicador quiere irse al infierno. Es problema suyo. A mí lo que me preocupa no es que él se vaya al infierno. Por último, él quiere eso. A mí lo que me duele son la gente que le sigue. Por eso hay que luchar. Porque estos ya no quieren oír a Dios, no quieren escuchar al Espíritu Santo, menos nos van a oír a nosotros, pues hermano. No seamos ingenuos. Ellos no se van a arrepentir. No quieren escuchar la corrección. Mire, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera, ¿quién los juzgará? Dios. A los de afuera y a los de adentro, nosotros. Quitad pues a ese perverso entre ustedes. Versículo 2 de 1 Corintios 6, salte. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los mismos ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas en esta vida, ponéis para juzgar a los que son menor estima en la iglesia, para avergonzarles, le digo, mire, para avergonzarlos. ¿Por qué no hay, pues que no hay uno, pues que acaso no hay uno entre ustedes sabio y aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano pleitea contra el hermano y esto delante de los incrédulos. Vea usted. Pablo lo que recrimina es que en la iglesia no haya uno que se levante a juzgar. Pablo no protesta porque se está juzgando, protesta porque no se lo está haciendo. Dice, oiga, júzguese a su hermano, arregle el problema. ¿Cómo va a ir a arreglar eso ante un tribunal judicial? Este es un problema de la iglesia y tienen que juzgarlo entre ustedes, dice. Ahí está, vea. Por eso lo he dicho. Juzgar no es pecado, juzgar es discernir. Juzgar es evaluar. Y hay que hacerlo. Y hay que juzgar la doctrina de estos predicadores herejes que se creen intocables. Si tú me juzgas, Dios te va a maldecir. No, si no lo juzgamos, Dios nos va a maldecir por burros. Tenemos que ser ovejas, no burros, mi amigo. Como les dije anoche, Jesucristo es pastor de un redil de ovejas, no de burros. Y las ovejas disciernen, reconocen a su pastor y saben quién es su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, digo. Oveja. Pero el que no es oveja. Ahora vea, segundo punto.
Estos apóstoles de hoy, nada que ver con los apóstoles de la Biblia. Los apóstoles de la Biblia lo dejaron todo para seguir a Cristo, ¿o no? En cambio, estos apóstoles te quitan todo en nombre de Cristo. Al revés. Los apóstoles de Cristo sacrificaron sus vidas por amor a Cristo. Estos en nombre de Cristo te sacrifican a ti. En el Antiguo Testamento, los hombres sacrificaban animales en honor a Dios. Hoy estos animales sacrifican a los hombres en nombre de Dios. Levítico al revés. ¡Qué barbaridad! En aquellos tiempos, los apóstoles sufrían persecución, odio, destierro, despojo y muerte. Hoy estos despojan, roban y mienten. En la Biblia los apóstoles de Cristo fueron cruelmente perseguidos. Estos son cruelmente perseguidores. En la Biblia los apóstoles de Cristo no tenían nada. Más bien daban a los pobres lo poco que había. En cambio estos le chorean al rico y le chorean al pobre. Increíble, son unos genios estos tipos. Bravos son. Son choros profesionales. Qué diferencias, ¿no? En la Biblia los apóstoles de Cristo dice que recogían los bienes de los ricos y los ricos ponían los bienes a los pies de los apóstoles. Sí, pero no para hacer las basuras que hace Rafael Ramírez y otros apóstoles más, que recogen la plata de los ricos y se la llevan. No, dice que los apóstoles de la Biblia recibían los bienes de la iglesia, que los ponían a los pies de los apóstoles. Y dice la Biblia, y se repartía a cada uno conforme a su necesidad, para que no haya ningún necesitado en la iglesia. Y hoy en día, no, mi amigo, le quitan al rico y le quitan al pobre y salen como Papá Noel, cargados de billetes. Y quiero decirles algo a los pastores que no les va a gustar tal vez, pero lo siento, mi amigo. El consejo es sabio. Escuche por qué. Pastores, nunca permitan que un predicador invitado pida plata en el púlpito. El verdadero hombre de Dios viene a dejar, no a recoger. Jesús lo dijo, el que está conmigo desparrama. Tiene algo que dar. Al predicador invitado se le da una ofrenda de amor. Pero no es que eranla pidiéndola. Pero hoy en día, muchos pastores permiten que el evangelista les ponga condiciones a ellos. Le dicen, pastor, ¿quiere que yo predique en su iglesia? Sí. Bueno, tiene que pagar $5,000, o 10,000, o 20,000, o como Cash Luna cobra $60,000. Ese es el precio de esa prostituta del evangelio. Prostitutas prepago. Así son estos predicadores. Son prostitutas prepago, porque si no le pagan, no van. Escuche, pero la verdad, hermano, ¿por qué se escandalizan? Rameras del evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque son hijos de la Babilonia, la madre de las rameras. Estos son hijos de una doctrina ramera prostituta que ha convertido la casa de Dios en un prostíbulo espiritual. Escúcheme bien. El verdadero siervo de Dios vive por fe, no por plata. El verdadero siervo de Dios sabe que fue llamado. Y como me dijo tantas veces el hermano Gigi Ávila a mí, hijito, el que invita paga. Y si Dios te invitó, pues Él pagará. Hermano, Dios sustenta a sus ministros. Mirad, las aves del cielo no siembran, no cosechan ni recogen en graneros, y el Señor las alimenta. ¿No hará con ustedes más, hombres y mujeres de poca fe? El Señor prometió cuidar de los suyos.
Jesús dijo, los gentiles se preocupan dónde hay de dormir, dónde hay que comer. Los gentiles se preocupan de estas cosas materiales. Los gentiles. O sea que estos todavía siguen pensando como paganos, no como hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, tendrían clara la figura. Busque primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene de regalo. Alabe a Dios. Vuelvan al Evangelio. Vuelvan al Evangelio. El Evangelio es sencillo, lleno de promesas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de pedir. Estos predicadores, en vez de arrodillarse, exigen a la gente. El verdadero siervo de Dios, cuando necesita algo, dobla sus rodillas y pide a Dios. Pero estos ni piden a Dios, pero roban a la gente. Y no le piden, le exigen. La manipulan. Si usted no me da, Dios no lo bendice. Así, cuernos. ¿Quiere algo? Pues pida a Dios. Pero estos predicadores perversos manipulan a la gente para sacar provecho. Y como dice el libro de Pedro, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, tan fingidas que ni ellos mismos las creen. Porque si las creyeran, ellos fueran los primeros en sembrar su dinero para cosechar los frutos de ello y dejar de pedir al resto. Y demostrar con el ejemplo que el que siembra cosecha en cantidad. A ver por qué no siembran ellos. Yo quisiera que estos apóstoles entreguen su casa a los pobres y que Dios les devuelva una mansión. ¿No ve que eso es lo que predican? Entrega tu casa, hermano, y Dios te va a dar una mansión. Y si funciona eso, ¿por qué no entregan ellos lo que tienen? Ellos le dicen a la gente. Ellos son expertos en decirle a la gente, si tú quieres ser bendecido, tienes que dar lo mejor, así sea lo único que tengas. Créele a Dios, no importa que te quedes en la calle una noche, pero Dios está probando tu fe. Entrega tu casa y Dios te dará una mansión. Sacrifícate, siervo, sacrifícate, hermano, sacrifícate para ser bendecido. Y Jesús dice en su palabra, misericordia quiero, no sacrificio. Increíble. Ellos sacrifican a la gente, pero ellos nunca se van a sacrificar por usted. ¿Usted qué cree que ellos van a dejar sin comer a su hijo para darte de comer? Sí, por favor, no sea gafo, mijo. Y disculpe que yo sea tan rudimentario para expresarme. Estoy tratando de usar un lenguaje bien venezolano para que no digan que no me entendió. Entiéndame, hermano. Si esa teoría de sacrifícate para ser bendecido funcionara, hermano, ¿por qué no se sacrifican ellos? Ellos no se sacrifican. Ellos tienen su vida asegurada. Lo que usted tiene que hacer en una iglesia de sana doctrina es diezmar y ofrendar. Sí, Señor. Diezme, porque es una bendición. Ofrende por amor y por gratitud. Pero no crea que con su ofrenda o su diezmo usted va a comprar a Dios o lo va a manipular. Porque si usted cree que con plata lo va a corromper a Dios, Dios dice, ¿y tú quién te crees que soy yo, ¿Tú crees que con tu billete me vas a venir a corromper? ¿Tú qué crees que yo soy una prostituta? ¿Que me vas a pagar para que yo te haga un milagro? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Tú crees que a Dios lo impresiona 1 millón de bolívares? ¿Tú crees que a Dios lo impresiona 3 millones de bolívares? ¿Tú crees que a Dios lo va a impresionar tu casa, tu automóvil? A Dios lo único que lo impresiona es un corazón humillado y rendido ante Él. Deje de predicar basura, mijo. Prediquen la verdad, herejes. Vuelvan a la sana doctrina. Hay un pueblo que no es tonto. Hay un pueblo que se da cuenta. Y no porque no tenga teología, tal vez quiere decir que no se den cuenta. Hay un pueblo, mi amigo, hay un pueblo que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, no a la mentira. Yo no entiendo cómo puede ser posible que haya gente que está en iglesias de sana doctrina, escucha a su pastor predicar, llegan a su casa, prenden el televisor y están mirando Enlace TVN. ¿Y qué cosa hacen? Pactan, mandan el dinero, la ofrenda y el diezmo, el pacto. ¿Y qué? A esos predicadores que no son otra cosa que lo que llamó Isaías. No lo dice David Diamond, lo dice el profeta Isaías. ¿Sabe cómo los llama? Perros hambrientos, perros insaciables.
Así yo no lo dije, lo llama Isaías. Perros insaciables. No se cansan de tragar. Y qué triste. Y aquí viene el garrotazo para el pueblo. Prepárese, mijo. Malagradecidos. La caridad comienza por casa. ¿Cómo puede ser posible que prefieran ustedes mandar su ofrenda y el diezmo al ministerio de estos predicadores corruptos y no ayuden al pastor que ora por usted, que ayuna por usted, que llora por usted? Mal agradecidos. ¡Qué vergüenza! Yo veo, mira, esta iglesia está en construcción. Una iglesia en construcción. ¿Quién va a apoyar? ¿Casluna? Es la iglesia, pues, mi hijo. Son los hermanos que tienen que ayudar, ofrendar, aportar, ayudar. Pero ¿qué hace la gente? Prefiere mandarle la plata a estos hijos del diablo, a estos falsos profetas, a estos charlatanes, es más, a estos babalaos, chamanes, brujos. Y hoy en día estos apóstoles se están llenando los bolsillos predicando basura. Yo anoche mostraba un video donde el supuesto apóstol Ronnie Chávez les dice: yo me limpio el sudor con un pañuelo, dice Ronnie Chávez. Ahora, el que se lleve el sudor, el pañuelo con mi sudor, será sano. Y les vende sudor. Disculpe, hermano, qué vergüenza. En cualquier momento van a vender orín. Qué barbaridad. Qué vergüenza. ¿Dónde han caído? Pero la palabra de Dios nos amonesta contra estos falsos ministros. Ahora ellos dicen que son apóstoles. ¿Ah? Apóstoles. Yo antes era pastor, ahora soy apóstol. Contar una anécdota. Voy a contar una anécdota. Sí, buenas tardes. Disculpe, por favor, quisiera conversar con el encargado de esta iglesia. El apóstol está muy ocupado. Por favor, espere un momento. Voy a ver si lo puede atender. Apóstol, en la puerta hay un señor, hay un hombre que quiere conversar con usted. Pero disculpe, apóstol, la verdad no creo que valga la pena que usted lo reciba porque es un hombre mal vestido, con la barba larga, el pelo largo y no utiliza ni zapatos, anda con abarcas, con alpargatas, con sandalias. Y por cierto, están llenas de polvo. Y la verdad, apóstol, no sé si usted quiera conversar con él. Dígale que estoy ocupado. Disculpe, caballero, el apóstol no lo puede atender este momento, está muy ocupado. Señorita, por favor, permítame hablar con el apóstol. Tengo algo importante que decirle. Dígale que me reciba. Apóstol, es mejor que lo reciba de una vez. Ya, pase. Dígame en qué lo puedo servir. ¿Cómo está? Mucho gusto, pastor. ¿Cómo que pastor? Yo soy apóstol. Apóstol y profeta. Tengo triple unción. Es más, pronto me van a declarar patriarca. Soy patriarca, apóstol y profeta. Más respeto. Dígame, ¿en qué lo puedo servir? Bueno, yo vine a decirle a usted que se arrepiente, que predica la verdad. ¿Usted quién se cree? ¿Quién se cree usted para venirme a decir que yo me arrepienta? Yo soy apóstol, soy profeta. Soy patriarca a las naciones. Yo puedo lanzar una palabra y maldecirlo a usted. Tengo la unción ultra, hiper, recontra, mega, archi apostólica, mega profética. Mire, apóstol o como quiera usted que lo llame. A mí no me importa la unción que usted tenga. Yo solo vengo a decirle a usted que se arrepienta. Que si no lo hace, usted no entrará al reino de los cielos. ¿Quién se cree usted para venirme a decir esa barbaridad? Insolente. ¿Quién es usted? Yo soy el apóstol. Y ser apóstol es más que ser pastor. Y a propósito, ¿cuál es su nombre? Bueno, en principio, antes de darle mi nombre, le diré cuál es mi oficio. Mi oficio es ser pastor. Y mi nombre es Jesús. Entonces,
Jesús es el buen pastor. Él se definió a sí mismo no como apóstol, sino como pastor. Y el bueno, el mejor de todos. El que da su vida por la oveja. El que sale a buscar a la descarriada dejando a las 99 en el redil porque le importa. Y si se pierde una de sus ovejas, llora. No como estos apóstoles que cuando tú te vas de su iglesia dice, ay, mejor que se vaya porque ya no debe tener plata para darme. No, mi amigo, esta noche usted se va a enterar que estos no son apóstoles de la prosperidad, son apóstoles de cartón. Ellos no predican el reino de Dios, lo que predican es esto: la isla de la fantasía con tatú. ¡El avión, jefe, el avión! Eso es lo que predican. Un capítulo de la isla de la fantasía. Predican fábula, mentira, ilusión. Falsa realidad. Apóstoles de fantasía. Falsos herejes, hijos del diablo. Jesucristo cuando nombró apóstoles lo hizo Él. Él escogió a sus apóstoles. Y escogió a 12, no a 500. Y esos 12 no andaban transmitiendo su unción apostólica. Ya me voy adelantando. Ahora ocurre que cualquier hereje, hijo del diablo, que se cree apóstol, le dice a otro: recibe la unción apostólica, recibe el manto apostólico. Yo te transfiero el apostolado. Yo te transfiero el apostolado. Pregunto, ¿y cuándo Pablo nombró apóstol a Timoteo? ¿Cuándo Pablo nombró apóstol a Filemón o a Tito? Nunca. Entonces, ¿por qué lo hacen ellos? ¿Por qué hacen eso, esas cosas? ¿Por qué hacen ellos esas cosas? ¿Por qué nombran apóstoles a otro? Eso a mí me suena mucho al Vaticano, que cuando se muere un papa hay que elegir a otro. Eso es lo que hacen ellos. Entre ellos se nombran. Vea Efesios 4, verso 11. De ahí se agarran estos herejes. Mijito, ahora sí las papas van a estar quemantes para estos herejes. Cuando usted se encuentre con uno de estos y le diga: yo soy apóstol, yo tengo el ministerio apostólico, dígale: y romano. El papa también se cree apóstol, pues, mijo, y no por eso lo es. Ese es apostólico y romano. Estos son apostólico y diabólico. Efesios 4:11, hablando del Señor Jesucristo, vea. Y Él mismo. ¿Quién es Él? Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora vamos en orden. Vamos a explicar qué creen ellos. Según estos apóstoles, el que Pablo nombre primero a los apóstoles, en Efesios 4:11, al primero que nombra es el apóstol, luego al profeta, dice: si nombra primero al apóstol es porque el apóstol es el más importante. O sea que ser apóstol está arriba, el pastor está más abajo y el maestro en el fondo, en el sótano. Este se cree que está en la azotea, en la terraza. Bueno, eso es lo que ellos explican, que el apóstol está por encima de todos los ministerios. ¿Será verdad? Esta noche veremos que esa es la gran mentira que predican. Se va a caer de espaldas, mi amigo. Voy a explicar primero la palabra apóstol. ¿De dónde viene la palabra apóstol? Del hebreo. Nosotros los judíos utilizamos la palabra en hebreo sheliach. Sheliach, en plural es sheliachim, que significa enviado, comisionado, encargado de llevar correspondencia. Para que me entienda un poco más fácil, Jaimito el Cardero en el Chavo del Ocho. Jaimito el Cardero, el que iba repartiendo las cartas, ¿se acuerdan? Ese es un apóstol. El que lleva mensajes, entrega puerta a puerta, cartas, eso es un apóstol. Entrega cartas, entrega mensajes puerta a puerta, va repartiendo. ¿Me entendió o no? A ver, venezolanos, despierten. Esa palabra sheliach se traduce al griego como apostelos. Apostelos. Bien. ¿Quién inventa la palabra apostelos? Apóstol. Pablo en las epístolas,
Jesús en los evangelios? No. La palabra apostelos la inventó el filósofo Platón en su libro La República. Fue el primero en usar esa palabra. Usted sabe que la filosofía griega no solamente era rica en pensamiento, sino en lenguaje. Eran muy eruditos para inventar palabras. Cuando, por ejemplo, le dijeron, usted es un sabio, y él dijo, no, yo soy un filósofo, soy un amigo, un hijo de la sabiduría. Ya eran tremendos para inventar títulos rimbombantes. Y ellos inventaron la palabra apostelo. ¿Quién era apostelo en la cultura griega? Era el repartidor de cartas. El repartidor de cartas. Ahora bien, cuando pasa la época helena o griega, el imperio helénico griego, se pasa a lo que fue el imperio romano. Ustedes sabrán que después de la caída de los griegos, los romanos se levantaron. Y se levantó el imperio romano, que luego se dividió en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Uno con capital Roma y el otro con capital Constantinopla, en la actual Estambul, en Turquía. Bueno, ok, atienda, pare. Esta palabra apostelos fue absorbida por los romanos. Fue absorbida en el léxico de los romanos, que dentro de la configuración social del imperio romano colocó al apóstol, ¿sabe cómo qué? Como el aspirante a soldado romano. ¿Cómo? Aspirante a soldado romano. Ese era el apostelo para los romanos, no para los griegos. Explico. Quiero aclarar esto. ¿Cómo se les llamaba a los emperadores romanos? ¿Qué se les decía? Césares. Los césares romanos. Ellos gobernaban el imperio. Pero había una particularidad en el imperio romano. Ellos creían que el César era Dios y lo adoraban. Por eso cuando vienen a Jesús los fariseos y le dicen, ¿es lícito pagar impuestos al César? Querían hacerlo caer, porque los romanos consideraban al César un Dios. Y si Jesús hubiera dicho, no, no le paguen nada a ese, provocaba una guerra. Desobediencia al rey. Jesús es más capaz y les dice, denme una moneda. ¿Quién está aquí? El César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Chao. Y los dejó callados. Ahora miren, el César era el máximo jerarca, el gobernante del pueblo. Y era considerado Dios, una divinidad. Y si era considerado Dios, había que adorarlo. Lo adoraban, ¿me está escuchando? Adoraban al César. Y una forma de adorar al César, ¿cuál era? Servirlo. ¿Y cómo lo servían al César? Siendo soldados del César en el ejército. Y todos los varones querían ser soldados. Era el más grande honor ser soldado del César. Pero esa vez no había servicio militar obligatorio. No. Se escogía a los hombres más valientes, a los hombres más fuertes para ser soldados. Ahora escúcheme. Quiero que usted me entienda el concepto histórico de un apóstol para que luego entienda lo que hacen estos hijos del diablo. Ahora escuche. ¿Cómo han deformado? Por ejemplo, llegaba un muchacho, un muchachito joven, y le decía a un soldado del ejército, a uno de los encargados del cuartel, ¿se dice cuartel? Ya, a uno de los encargados del cuartel, coronel, capitán o lo que sea, yo quiero ser soldado del César, quiero enrolarme, quiero enlistarme en las filas del imperio romano, quiero servir al César, quiero ser un gladiador, quiero ser un guerrero, quiero luchar por el César. Y le decían, bueno, ¿quieres ser soldado? Sí, esto es para valientes, no para cobardes. Así es, ¿está dispuesto a dar su vida por el César? Sí, pues demuéstremelo. ¿Pero cómo? Aquí tiene este papel. Aquí hay una carta. Usted va a ir y va a llevar esta carta. Y aquí hay un mapa. Es la ruta. Tiene que seguir esta ruta para llevar la carta. ¿Pero cómo? ¿Dónde me está mandando usted? A la Sierra Nevada. Ahí está la guerrilla de las FARC. Me van a matar. Ese es su problema. ¿Pero cómo me va a mandar por ahí? La guerrilla tiene sus campamentos. Encima, el terreno está lleno de minas antipersonales. Si yo piso una de ellas, me va a hacer pedazos. Ese es su problema.
Usted tiene la carta y tiene el mapa. Usted llega allá, me deja la carta y me trae la respuesta y me viene por el mismo camino. Si usted llega vivo, aunque sea herido, lo recibiré como un apóstol. Si no, pues sencillo, se muere en el camino y no lo conozco. ¿Y sabes qué hacía el muchacho? Recibía la carta y recibía el mapa e iba. Llegaba al lugar de destino y tocaba trompeta. Y todo el pueblo se aglutinaba al escuchar la trompeta. Y decía, palabra del César. Y leía la carta. Y luego el gobernante de ese lugar escribía la carta de respuesta, la sellaba y el mensajerito tenía que volver otra vez por el mismo camino, arriesgando la vida. Y cuando llegaba al cuartel vivo, todos lo recibían y le daban la bienvenida. ¿Sabe cómo qué? Como apóstol, que significa aspirante a soldado. Aspirante. Ni siquiera es que entraba como coronel o capitán, mucho menos general, pues. Era un soldado raso. Un recluta, pues. Exacto, reclutamiento. Eso era un apóstol. ¿Y cuál era su trabajo? Servir a los soldados superiores. A ver, soldado, recluta, venga, páseme un vaso de agua. Y tenía que ir a traer. Recluta, venga, traiga el almuerzo y reparta a la tropa. Ese era su trabajo. No era dar órdenes a la tropa, era obedecer. Pero ahora predican al revés. Ahora el apóstol es el mandamás. ¡Qué barbaridad! Están predicando al revés. ¿Me va entendiendo? Ese es un apóstol. Y Pablo dice algo que a mí a veces me hace llorar. Porque me conmueve. Cuando declara estas palabras, dice Pablo, y en último término se me apareció también a mí el Señor Jesucristo, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles. Pablo lo dice, soy el último. Estos son una imitación barata, pero no son apóstoles. El último se llama Pablo. Y no Pablo Picapiedra, no Pablo el de la Biblia. Indigno, escuche esto, indigno del título de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo soy el último, como un aborto, indigno de ser apóstol por haber perseguido a la iglesia y haber matado a Esteban. Consentidor de la muerte de Esteban, mejor dicho. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, Pablo escribió 14 epístolas. Fundó innumerables iglesias. Y él dice, yo no merezco ser llamado apóstol. Y estos payasos no fundan una sola iglesia. De la única que tienen fue porque dividieron a su pastor de sana doctrina a traición. Y todavía vienen y dicen, soy apóstol. Payasos, hijo del diablo. Dios reprende a estos herejes. Qué barbaridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaben a Dios, venezolanos. Es un apóstol. Ahora mire. Estos apóstoles de la Biblia eran mensajeros. Ahora volviendo al término bíblico y relacionando con el Imperio Romano. Así como el César tenía su ejército y habían postulantes al ejército o reclutas que tenían que llevar mensajes, así también Dios, el Rey de Reyes, tiene sus sirvientes. Y esos sirvientes llevaban mensajes, que eran las epístolas, el mensaje de salvación. Ahora los apóstoles bíblicos, ¿cómo se los reconoce? ¿Cómo se reconoce a un apóstol verdadero en la Biblia? Primero, porque hubiera andado con Jesús los 3 años y medio de ministerio. Eso es clave. Cuando muere Judas,
se suicida Judas, dicen los apóstoles, escojamos a uno de los que haya andado con el Señor Jesucristo y sea testigo de su resurrección. ¿Y Jesús hace cuántos años que resucitó? 2012 años. Que yo sepa, Ronnie Chávez no llega ni a los 100 años. O sea, no sé cómo puede ser apóstol. Porque tendría que haber vivido en la época de Jesús. No cumple ese requisito. Segundo requisito, llevar mensajes, sí, pero revelado del cielo. Revelado por el cielo. Y plasmado en la Biblia. Porque lo que escribían los apóstoles está escrito en la Biblia. Esa revelación, porque Primera de Pedro, capítulo 1, dice que Dios ha revelado su palabra a santos hombres. Vea Primera de Pedro 1:19. Distinguidos hermanos, hermanas y suegras venezolanos y venezolanas, lean. Si no saludo a las suegras, se enojan. ¡Que vivan las suegras! ¡Pero lejos! Amén. Así dice. A Dios gracias, soy soltero, no tengo suegra. Y la que quiera ser mi suegra, sencillo. Su hija tiene que ayunar 40 días y usted 80. Si sobrevive, bien. Si no, usted se va con Dios, yo con la hija, todos en paz. Y cuando se muera la suegrita, yo voy a escribir esto sobre su tumba. Aquí descansa ella y en casa descansamos todos. Las suegras. Cosa seria. Lo último que te topes con una suegra apóstol. Uy, no, ahí sí ya está frito. Terribles son. La suegra profeta. Dice el Señor que te cases con mi hija. Uy, terrible. Uy, Dios mío, esa profecía nunca quisiera oírla. Dice que me adoptes como suegra. Uy, Dios. Padre Santo, ahí sí estoy frito. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. ¿Encontraron? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede venir y decir, este versículo se refiere a mí. ¿Quién hizo eso? José Luis de Jesús Miranda. Agarró un versículo bíblico y se lo atribuyó. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y él dice, yo soy Jesucristo, hombre. Loco, endemoniado ese. Ese era un pastor evangélico sano. Luego dijo, yo soy Dios. Luego dijo, soy el Espíritu Santo. Luego dijo, soy Jesucristo, hombre. Después dijo, soy anticristo, o sea, la bestia. En algo sí estoy de acuerdo. La bestia es una bestia. El tipo primero se declara Dios, luego se declara anticristo. Qué terrible. El mismo diablo debe decir, ¿y este loco de dónde salió? Terrible. El mismo diablo debe estar confundido. Terrible. Problema para el diablo. Claro. Problema para el diablo. ¿Sabe por qué? Porque si este José Luis Miranda se muere y se va al infierno, en el infierno se declara Satanás y le da golpe de estado, man. Claro, si aquí se declara Dios, ¿cómo no se va a declarar el diablo, por favor? Terrible hereje. Anda más confundido que Satanás en discoteca. Terrible. Más perdido que ciego en tiroteo anda. Desubicado. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Esto escuche. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana y me voy anticipando. ¿Sabe por qué? Porque estos apóstoles y profetas de la prosperidad, ¿qué dicen en el púlpito? Yo profetizo, yo declaro, yo decreto en este día bendición para ti. Yo suelto la palabra profética. Yo digo, yo profetizo. Yo. Y Jesucristo que dijo, aquel que a nombre propio habla, su propia gloria busca. Falsos profetas. Mas aquel que habla en nombre de aquel que le envió, este es verdadero. Y yo he hablado en nombre de mi Padre, dijo.
Adore a Dios. Amigo meu, se você vive preocupado, aflito, você que vive peleando com a novia, com a esposa, com a famosa suegra, para de sofrer. Suicídate. Mas se antes de morir pode me comprar um vasito de agüita, pero antes de llevar a agüita, traiga la platita, porque sin platita no hay nadita. Ese pare de sufrir es una sarna, pero no obstante es más sano que estos apóstoles. Por lo menos el pare de sufrir te dice, amigo mío, você quiere espantar a la suegra, lleve un pedacito de la cruz de Cristo, y aunque sea te llevas un pedacito de madera, ándate a las iglesias de estos apóstoles y si sales con ropa, dale gracias a Dios. Un aplauso al Señor. Disculpe que me burle. No, y en serio, con todo respeto, disculpe que me burle, pero eso es lo que hacía Elías con los profetas de Baal, se burlaba de ellos. Les decía, ¡hey! ¡Griten más fuerte! ¡Griten más fuerte! Su Dios debe estar en el baño, griten fuerte, les decía. Fue terrible, ese Elías era terrible. ¿Y sabe lo que dice en el hebreo? ¿Sabe lo que dice en el hebreo? Elías a los profetas de Baal les gritaba esto, griten fuerte, su Dios debe estar defecando. Eso dice en el hebreo, terrible. Se les burlaba, terrible. Y en honor a la verdad, eso es lo que hay que hacer con estos profetas falsos, burlarnos, porque lo que dicen es chiste. Herejes. Dice que los santos hombres de Dios, no cualquier pajarraco, no, santos. Hay veces los ateos dicen, ¿y por qué voy a creer en la Biblia si la escribieron hombres? ¿Y qué querías tú, que una gallina escriba? Hereje. Amén. Es lo que quería. Tiene que escribir hombre, pues. Pero no cualquier hombre. Santos hombres de Dios. Donde el Espíritu Santo estaba ahí. Y el Espíritu Santo es el que trae la revelación del Padre y del Hijo. El Padre creador, Hijo salvador, Espíritu Santo consolador, director de la iglesia. El Espíritu Santo. Él dirige la iglesia. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora escuche. Los verdaderos apóstoles trajeron revelación y la plasmaron en la Biblia. Y la Biblia termina en un libro llamado Suegras. Por favor, el libro se llama Génesis, no Géminis. Y una vez le preguntaron a una suegra, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Géminis, dijo, estaba pensando en su horóscopo. Increíble. Y el último libro se llama Suegra, que respondan las suegras. Usted si es yerno, cállese. ¿Cuál es el último libro de la Biblia, suegras? Responden, a que vea. Yo tengo unción para tratar con las suegras. Métase usted y a ver cómo le van a rebanar la cabeza. ¿Ustedes creen en los platillos voladores? Sí, yo. Sí, claro. Yo he visto platillos, cucharas, platos, tazas, todo vuela cuando pelean con la suegra. Todo vuela. Cucharas voladoras, tenedores, platos, todo vuela y tazas, todo vuela ahí. Las suegritas. Donde voy las exorcizo, digo, mejor dicho, les predico. Ahora escuche. Atienda bien esto. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, que significa en griego revelación última. Revelación final. Y el Apocalipsis termina con estas palabras. Contundentes. Contundentes. Estas palabras del Apocalipsis. Dice,
Verso 18 de Apocalipsis 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oiga, mijo, nadie puede añadir ni quitar revelación de lo ya escrito. Eso está diciendo. Y esto, ¿sabe cómo se llama en teología? El canon de la Biblia. La palabra canon viene de cané, que significa medida o caña, que tipifica, que clasifica los libros como inspirados por Dios. Y los libros inspirados por Dios canónicos son 66 y terminan en el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es el último libro y nadie puede traer más revelación que lo que ya está escrito. Escuche. Nadie puede traer más revelación que lo que ya está escrito. Por eso cuando apareció José Smith, el fundador de la secta de los mormones, ¿por qué la iglesia evangélica rechazó la doctrina mormona? ¿Por qué? Porque se considera otro evangelio. Revelación extrabíblica, antibíblica también. Porque va contra lo escrito en la Biblia y es extrabíblica. ¿Por qué? Porque está fuera de la Biblia. No se acepta. ¿Por qué no aceptamos el Corán, el libro de los musulmanes? Porque es revelación extrabíblica. No vale. Solo aceptamos lo que está escrito en la Biblia. Se acabó. La Biblia es la primera y la última palabra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasará una sola jota hasta que todo lo que está escrito aquí se cumpla. Se acabó. Eso es la revelación. Lo que está plasmado, escrito en la Biblia, Dios dice, sí, yo he dicho eso. Pero ¿qué es lo que están haciendo estos apóstoles? Dicen esto: el Señor me reveló, el Señor me ha revelado que la clave para ganar al mundo es el G12. ¿Quién lo dijo? César Castellanos. Cuenta el escritor de este libro, César Castellanos, este falso profeta, que él estaba en una playa en el Caribe colombiano. Estaba en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, yo qué sé. Imagínense. Y dice de que estaba echado en una hamaca, en una playa. Y de pronto Dios le reveló. Yo me pregunto qué estaría haciendo este cuate. Seguro por el calor le dio insolación, se echó en la arena y se durmió y le cayó un coco en la cabeza. Y con tanta vieja en bikini, ¿qué cosa habrá visto? Y escribe un libro que se llama Sueña y ganarás el mundo. Cuando la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Y ganar el mundo, dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y al final perder su alma? Su propio título es una herejía. Pero lo cierto es que César Castellanos dice que Jesús se le apareció y le dio una revelación de último momento. Así como cuando usted está viendo el Chapulín Colorado e interrumpen la emisión del Chavo o del Chapulín y te dice, ¡pum!, noticia de último momento. Así, imagínese. Y Dios dice que le dijo a él cómo ganar el mundo. ¿Y cómo había sido la receta mágica de hoy? Tener 12 discípulos y que todos a su vez tengan 12. Qué curioso, la Biblia no enseña eso. Jesús tuvo 12, uno lo negó, el otro lo traicionó y los 10 se le escaparon en el momento de la crucifixión. A Jesús no le sirvió el G12, ¿cómo les va a servir a ustedes? Vamos a los hechos. Jesús tuvo 12, uno lo niega, otro traiciona y los 10 lo abandonan. Lo dejaron solo. Pero ahí tienen ustedes. Revelación falsa traen estos predicadores. Y lo vuelvo a decir. En este tiempo ya no existe nueva revelación. No hay. Lo que hace el Espíritu Santo es
iluminarnos el entendimiento para entender la revelación y escrita en la Biblia. No hay nada que añadir. Si viene un predicador y dice, el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, el Señor dice que el fin del mundo es tal fecha, tal hora y tal día, ese es un hijo del diablo. Falso profeta. El Señor me ha dicho, soy un apóstol. Primero preguntemos, ¿cuál Señor? Ahí están estos. Ahora estos apóstoles están trayendo doctrinas falsas. ¿Cuáles son las doctrinas que predican los apóstoles de la prosperidad? Según este documento de las Asambleas de Dios, excelente estudio, por cierto, han encontrado 16 herejías. 16. Terrible. No es una soncera que hablan. ¿Conocen la palabra soncera? Bobada. No hablan 16, una sola bobada, hablan 16. Atiendan, pastores, porque ahora se van a dar cuenta de las 16 herejías más famosas de estos apóstoles, las que tienen en común toditos ellos. Primera herejía. Creen que el apóstol es el ministerio de mayor jerarquía y que todos los demás ministerios, van a decir, profeta, evangelista, pastor y maestro, deben someterse a él. Esa es su doctrina. Yo soy apóstol, ustedes deben someterse a mí. Tienen que obedecerme. Eso dicen ellos. Qué curioso. Pero que los 5 ministerios, pastores, atiendan. ¿Dónde están los pastores? Levanten la mano, por favor. Todos los pastores, levanten la mano. Amados pastores, Dios los bendiga. Qué lindo tenerlos acá. Pastores, escuchen. Primero quiero dejar claro. Ellos creen que hay 5 ministerios y 5 jerarquías donde el apóstol es el jefe. En la Biblia, los 5 ministerios no son estratos, son formas de servicio. Ser apóstol no es más que ser pastor. Ser profeta no es más que ser maestro. Netamente son funciones donde el único que es jefe es Jesucristo. Amén. Ellos dicen que están edificando el fundamento apostólico y profético de la iglesia. Eso dicen ellos. Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ronnie Chávez han enfatizado diciendo que ellos están edificando mega iglesias. Qué raro. Jesucristo dijo, yo edifico mi iglesia. Guillermo Maldonado dijo en una conferencia en la República Dominicana, dijo Maldonado las siguientes palabras: nosotros los apóstoles del siglo XXI hemos venido a colocar un nuevo fundamento a la iglesia de este tiempo. Un fundamento diferente, un nuevo fundamento, porque la iglesia se encuentra en otra época. Qué curioso. Yo sabía que el único fundamento es Cristo, el cual es la cabeza. Pero ahí los tienen estos herejes predicando basura. No hay jerarquías. Son formas de servicio. Ellos dicen, yo soy apóstol, soy más que pastor porque Dios primero puso al pastor. Mentira, rápido voy a explicar esto. En honor a la verdad, si hubiera jerarquía, atiendan pastores, si hubiera jerarquía entre los 5 ministerios, ¿sabe quién es el que debiera mandar? El maestro. El maestro. ¿Sabe por qué? Él mismo constituyó a unos apóstoles, rango más bajo. Luego viene el profeta, luego viene el pastor, el evangelista y el maestro. ¿Y qué le decían a Jesús? Maestro. No le decían apóstol, pues viejo. Maestro. Rabino. Le llamaban rabí o rabino, que para nosotros los judíos es el que enseña en la sinagoga, el portador del mensaje y de la doctrina. Él es el que porta la doctrina. Es el portador del mensaje y de la doctrina, la enseñanza. Y lo dije, yo hice una prédica que se llama
¿qué es la sana doctrina? Y ahí expliqué algo. Permítanme explicar. Yo no sé si me estoy alargando mucho en el mensaje, que me importa. No me van a hacer viajar en vano. Escuchen esto. Cuando yo filmé esa prédica, ¿qué es la sana doctrina?, en la República del Salvador, en Centroamérica, les contaba esto. Yo estaba en un tiempo de oración y el Señor me habló. Eso no es delito decir, porque Dios habla y sus ovejas escuchamos su voz. Pero nunca Jesús te va a decir algo que vaya en contra de lo que Él dijo en su palabra. Eso es otra cosa. Mire, yo un día le pregunté al Señor Jesucristo, le dije: Señor, ¿en qué momento un pastor se desvía de la sana doctrina? ¿Alguna vez usted se preguntó eso? ¿Alguna vez tú te preguntaste? ¿Y en qué momento este pastor se desvió? ¿Nunca te preguntaste? Yo también sí me lo pregunté. Y el Señor me dijo esto. Escuche bien. Escuche lo que le voy a decir, es terrible, fuerte. Me dijo el Señor: en el momento en que guardan pecado e inmoralidad en su corazón y lo ocultan, ese momento se desvían. ¿Cómo así? Sí, mi amigo. La mayoría de estos predicadores que se han desviado abandonaron a su esposa y a sus hijos y se fueron con la secretaria. Mi amiguito. U otros tienen sus amoríos por debajo. Otros son homosexuales. Otras son lesbianas. Otros son bisexuales. Pero nadie lo sabe. Solo Dios y las personas con las cuales practican su inmoralidad. Escuché bien. Y me dijo el Señor: cuando un hombre que ha conocido mi palabra guarda pecado en su corazón, no puede hablar de santidad, por ende su mensaje se desvía. No es palabra mía, es el Espíritu Santo testificando esto. Todos estos predicadores tienen algo en común. Guardan un secreto que se lo pueden llevar hasta la tumba. ¿Sabe por qué? Porque el día que ese pastor diga: hermanos, quiero pedirles perdón porque me metí con fulana, sutana, mengana y perengana y con la de mi esposa, su hermana, saben que si confiesan ese pecado van a perder el ministerio. Y antes de pasar la vergüenza y que su mujer se entere con quién se metió, calladito cambió el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu de Dios no lo respalda. Y como no lo respalda, no puede predicar santidad, porque se está agarrando el martillo y pegando en la cabeza. Y como no le gusta, tiene que cambiar el mensaje. Antes predicaba santidad, hoy predica prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque está escondiendo algo en su corazón. Y como Dios no puede ser burlado, terrible. Bien dice la palabra: el que confiese su pecado y se aparta es perdonado, pero el que lo calla se destruye a sí mismo. Estos predicadores tienen cosas que esconder. Estos no se desviaron porque sí, es porque se están llevando un secreto que creen que les llegará a la tumba, pero como todo lo que se hace en este mundo sale a luz tarde o temprano, igualito se van a fregar. Y en esa misma prédica, que es la sana doctrina, expliqué que Jesucristo no solamente vino al mundo para morir en la cruz y salvar a los que en Él creen, sino que Jesucristo vino a enseñar doctrina. Por eso lo llamaban rabino. Jesús dijo: el que ama a Dios conocerá si la doctrina que predico es verdadera. Vea que Jesús predicaba doctrina. Trajo un mensaje, una enseñanza concatenada, con principio, nudo y desenlace. Trajo un mensaje que nos enseña cómo vivir y agradar a Dios. Trajo una enseñanza, no solamente vino a morir, vino a enseñar cosas que ningún hombre antes ha hablado. Por eso la doctrina es importante. Ahora vea, pero por eso el maestro es el grado, entre comillas, si quiere tanto a decir que hay jerarquías, más alto. Escuche por qué, atiendan atrás, dejen de hablar. El maestro es el ministerio, no digo más importante en jerarquía, pero es el más clave de los 5. ¿Sabe por qué? Porque el maestro es el que sienta doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas.
Cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea que si hay un ministerio grande, entre comillas, si quiere grande, es el maestro, no el apóstol. Segunda doctrina falsa que predican. No, esto voy a decir, del primero, rápido. ¿Sabe por qué todo el mundo quiere ser apóstol? ¿Sabe por qué? Porque es un buen negocio. Claro. Y escuche por qué. Si el apóstol es el jefe y todos deben obedecerlo a él, ¿dónde va a ir la plata de los pastores y de las iglesias? Al apóstol. O sea, el diezmo no se lo entrega a la denominación, se lo entregan al apóstol. Y como el apóstol quiere hacer crecer su red apostólica, si en su red apostólica tiene 1,500 pastores, 1,500 diezmos de pastor y 1,500 diezmos de iglesia son para él solito. ¿Y él a quién le diezma? Cuernos, a nadie. Es autoridad incuestionable. En pocas palabras, ¿sabes lo que es un apóstol? Un papa católico metido en iglesia evangélica, el mandamás, el infalible. Todo lo que él diga es palabra de Dios, nadie lo puede cuestionar. Él es el dueño de la verdad, él es la voz de Dios, por ende todos obedecen y él no da cuentas de nadie, de nada a nadie. Él es el jefe. Solo él gana. Él es el gran cacique. Es el cacique. Es un dictador. Él dice y todos obedecen y se lleva la plata. ¿Y a quién da diezmo él? A nadie. Todo es para él. Ser apóstol es un gran negocio. Se lleva la plata de todos. 2. Segunda doctrina falsa. Ahorita voy a eso. Ahorita. Para de sufrir. Venga, apóstol. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Sirva, dijo. Ese es un apóstol que sirve. Cuando usted me diga, ya sigo. Jesucristo dijo, el que quiera ser grande de ustedes sea sirviente. Sirviente, que quiere decir esclavo. ¿Y el esclavo tiene derechos? No. ¿Listo? Por eso, a ver, usted dígale, siervo, venga. ¿Cómo que siervo? Soy apóstol. Segunda herejía de estos apóstoles. Pero antes quiero decir esto, una palabra que estaba quedando al margen, la dijo un pastor ahorita. ¿Sabe por qué todos quieren ser apóstoles también? Porque se convierte en el capo, el jefe de la mafia. El jefe de la mafia. Se cree dueño de las cosas y de la vida de la gente. 2. Creen que el apóstol y el profeta establecen el fundamento de la iglesia. Escuche esto, por favor. Creen que el apóstol y el profeta establecen fundamento en la iglesia. Pero ¿cómo así establecer fundamento si el fundamento ya está establecido? El fundamento es Cristo, la piedra principal, cabeza de ángulo. Nadie puede ser otro fundamento, no hay. Pero aquí aprovecho para matar 2 pájaros de un tiro. Yo recomiendo a los hermanos que vean mi prédica, Vendas Mágicas de Jezabel, en YouTube, se la recomiendo. Yo no he venido a ser de niñero, compadre. En esa prédica, Vendas Mágicas de Jezabel, explico algo que aprovecho este momento. ¿Qué cosa? Apóstol y profeta. Vea. ¿Por qué en estas iglesias el pastor da las órdenes y el mismo pastor tiembla? Aquí está la respuesta. Ellos dicen, el apóstol. ¿Y qué le dicen a la esposa? La profeta. A ver, ¿dónde está la profeta? La profeta. Y sale la bruja ahí. Miren, todos le tiemblan a la vieja. La bruja del 71. Gran campaña apostólica y profética con la profeta Chimoltrufia. Y sale.
¿Por qué en estas iglesias la mujer hace lo que le da la gana? Son más masculinas que el apóstol. Dicen, yo de pastor tomé el ascensor y subí a apóstol. Y como mi esposa no se puede quedar en el sótano, tiene que subir. Y la declaran la profeta. Hijos del diablo, no saben ni español y quieren enseñar Biblia. A la mujer no se le dice la profeta, sino profetiza. Y la última profetisa de la Biblia fue Jezabel. La que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Y qué cosa va a enseñar? Herejías. ¿Y a qué va a seducir? A fornicar. Físicamente, no solo eso, sino espiritualmente, porque hace que los pastores de sana doctrina que se desvían detrás de ellas forniquen espiritualmente con Babilonia, la madre de las rameras, con falsas doctrinas, doctrinas de demonios, a revolcarse en la cama con el diablo. ¿Y qué les ofrece el diablo a estos ministros que siguen a las enseñanzas de Jezabel, la bruja? Placer. ¿Qué cosa te da una prostituta? Placer. ¿Y qué tipo de placer? Placer no solo físico, estoy hablando del placer espiritual, falso. Te tienes una iglesia más grande, tienes casa nueva, carro nuevo, andas con guardaespaldas, plata, dinero, poder y política. Eso es lo que le da. Ahora mire por qué. Vea usted algo. Si el profeta, o la profetisa, la esposa del apóstol, es una profeta verdadera, ¿qué supuestamente trae? La voz de Dios, ¿verdad? El profeta supuestamente habla en nombre de Dios. Y si Dios está hablando, ¿qué hay que hacer? Obedecer o no. Ahora va a entender. La esposa del apóstol dice, el Señor me ha revelado esto y aquello. ¿Qué le queda al marido? ¿No ve que es palabra de Dios? Profeta después. Hay que obedecer. ¿Y quién tiene que obedecer primero? Él. Porque si él no obedece, ¿cómo va a obedecer la iglesia? Por eso les recomiendo, vean mi prédica, Vendas Mágicas de Jezabel. Y ojo, lo repito, yo reconozco el ministerio de las hermanas. Hay mujeres de Dios. Mujeres que oran, que ayudan y que estudian la palabra y que predican la verdad. Me merecen todo mi respeto. Pero no estas brujas chifladas que se colocan billetes en la oreja y cosas por el estilo. No. Tercera doctrina falsa que predican. Creen que solo el apóstol tiene autoridad sobre las iglesias. Así. O sea, se creen los inspectores, los dueños de todas las iglesias. ¡Qué herejes! Cuando yo sabía que el único que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. 4. Creen que solo el apóstol y el profeta pueden obrar sanidades y milagros. ¡Qué payasos! Jesús puede usar a un niño para milagro. Ay, no veo a estos tipos. Con razón, estos van a entrar en el grupo de Mateo 7:21. En mi nombre echaron fuera demonios y el Señor les dirá, no los conozco. No lo dejen pasar, por favor. Va a patear la cámara, mijo. 5. Creen en la sucesión apostólica y establecen apóstoles sin ningún fundamento bíblico ni ministerial. Escuchen esto. Atienda. Estos apóstoles dicen que son sucesores de los 12 apóstoles. ¿Eso dicen o no? Eso dicen. ¿O no es así? Ellos dicen, nosotros somos sucesores de los 12 apóstoles. ¿Sabía usted de que Benedicto XVI también se cree sucesor de Pedro? La misma mentira. El Papa Católico también se cree sucesor de Pedro y eso es una mentira. ¿Y estos tipos sucesores de cuál de los 12 apóstoles son? Y quiero que vea Apocalipsis 21, verso 14 y va a ver cómo se les cae la estantería a estos hijos del diablo. Apocalipsis 21, 14. ¿Encontraron? Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántos? Y sobre ellos los 12 nombres de los 500, 10,000,
de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene el Cordero en el cielo reconocidos? ¿Y por qué vamos a reconocer a estos? En el cielo solo hay lugar para 12. ¿A quién van a reemplazar ellos? ¿A quién le van a dar golpe de estado? En el cielo solo se reconocen 12. ¿Por qué vamos a reconocerlos estos sarnosos? Establecen apóstoles. Yo te declaro apóstol, yo te declaro profeta, yo te declaro arcángel, serafín, querubín. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Farías, el técnico de la selección venezolana de fútbol. Que tú eres el arquero, el mediocampista, el defensor, el volante, el mediocampista, el delantero. Y tú a la banca de suplentes. ¿Se creen director técnico estos? Por favor, herejes, hijos del diablo estos. A otra. Esto es clave, atienda. Creen en la ley de la impartición. O sea, que la unción apostólica se transfiere a otro. Ven a recibir mi unción. Sujétate a mi red apostólica y yo te voy a impartir la unción que Dios me ha dado. Hijos del demonio. Pablo dice en 2 de Corintios 11:3, si alguien viene predicando a otro Jesús o recibe otro espíritu del que ya ha recibido. Ahora atiéndanme los pastores, no se me duerma, mijo. Escucha bien. ¿Cómo puede ser posible que un pastor con 15, 20, 30 años de ministerio vaya a una campaña de estos apóstoles y pase a recibir la unción, a recibir el Espíritu? ¿Qué le dicen? Recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. La pregunta es, ¿acaso no tuvieron espíritu estos 20 años de ministerio? ¿Qué espíritu obró milagros por medio de tu vida en los años pasados? ¿Cómo así recién ahora vas a recibir el Espíritu? ¿Cómo así hay pastores que se van de Caracas a Bogotá a recibir la unción como si Dios viviera en Bogotá y no estuviera en el universo entero? Estos pastores no deberían llamarse evangélicos, deberían llamarse musulmanes, porque tienen que peregrinar para recibir un milagro. ¡Qué hijos del diablo! ¡Falsos! La unción no se transfiere. La unción es un regalo de Dios. Y la unción no solamente es poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. No, no solo es eso. Claro que sí lo es, pero no es solo eso. La Biblia dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que la unción lo primero que da es conocimiento, pero no conocimiento teórico, sino una vivencia, una experiencia real con Dios. No solo es poder para hacer milagros, es relación con Dios estrecha. Esa es la unción, para eso sirve. Siguiente doctrina hereje. Creen que la iglesia debe aceptar como señal distintiva la gracia de los apóstoles para funcionar adecuadamente. O sea que iglesia que no tenga apóstol está perdida. Payasos. Practican la simonía. ¿Qué es eso? Lo que predicaba Simón el mago, que quiso pagar para tener el poder de Dios, comprar al Espíritu Santo. Y hombres como Cash Luna defienden a Simón el mago, como habíamos visto anoche. Ahí tiene usted. Predicadores que creen que por ofrendas Dios obra milagros. ¡Qué vergüenza! Hijos del demonio. 8 o 9. Realizan rituales contrarios a la palabra de Dios. Hoy día le voy a contar un chiste de los que conté, pero es real. Cuando iban a nombrar a un apóstol en Chile, ¿sabe qué hicieron? Dijeron, voy a nombrar apóstol a su pastor. Traigan 12 piedras. Colocaron 12 piedras. Lo hicieron sentar sobre las piedras al pastor. Le dijeron, quítese la chaqueta. Le quitaron la chaqueta. ¿Qué hicieron inmediatamente? El supuesto apóstol vino y le echó agua
agua le echó, una cubeta de agua al aspirante apóstol. Luego le echaron vino, luego le echaron aceite y después le echaron sal. Increíble. Sí, le echaron sal, le dijeron es la sal del mundo, que el samaritano, el buen samaritano echó aceite y vino, que agua. Se inventan cada pavada estos tipos, cada tontera. Ahora escuche. Y yo decía, ojalá le eche gasolina y le diga, recibe el fuego. De una vez ofrecieron el holocausto ese. Que le echen gasolina, mami. Terribles herejes. Chamanes. Son brujos, babalaos. Están echando agua en los púlpitos, echan agua a la gente, le echan sal, le dicen pasa por esta puerta, echa tu plata sobre esto, haz aquello para recibir la prosperidad, da 7 vueltas alrededor de la casa de tu suegra para que se caiga el muro, no sé, cualquier cosa. Brujos. 10. Creen que el apóstol y el profeta son los únicos con gobierno jerárquico, o sea, y el apóstol es el que los dirige. Siempre quieren estar a la cabeza. Increíble. 11. Presentan mensajes no cristocéntricos, sino todo el tiempo hablan la restauración apostólica, el gobierno apostólico, la doctrina profética y nunca hablan de Cristo. Hablan de ellos, pero no de Cristo. 12. Practican una metamorfosis espiritual. ¿Qué es eso? El gusano de seda se vuelve mariposa, el pastor se vuelve apóstol. El renacuajo se vuelve sapo. Metamorfosis. Increíble. Una mutación. Terrible. Es como el hombre que quiere ser mujer. En eso terminan. Los dos bandos lo desprecian. Los hombres no lo aceptamos en nuestro equipo por traidor y las mujeres por intruso. Terrible. ¿Por qué las mujeres no aceptan como mujer al homosexual? Por intruso. ¿Y nosotros por qué? Por traidor. Terrible. Y es lo mismo con el apóstol estos. Los pastores ya no lo aceptan por traidor a la sana doctrina. Y los apóstoles de la Biblia por suplantador. Terribles herejes estos. Peor que un gay. Ahora mire, terrible, se me ha perdido, se mata de risa y el primo. El título de apóstol es dado por los otros apóstoles. Qué curioso. Yo sabía que el que nombra apóstoles es Jesús. Rechazan las doctrinas de las iglesias y crean una administración apostólica propia. Sal de las asambleas de Dios, sal de la iglesia de Dios, sal de la luz del mundo, únete a mi red apostólica y trae tu dinero para acá. Y te declaro apóstol. Eso es lo que hacen. Otra. Reciben personas de cualquier confesión religiosa, lo que les importa es la plata. Y esto sí es peligroso, escuche. Su proselitismo doctrinal no es en las calles para ganar a gente inconversa para el evangelio, no. Estos se meten en iglesias para seducir a los ya creyentes y a los ya pastores. Y cierro con estas palabras. Escuchen, pastores, lo que voy a leer. Escuchen. ¿Aquí hay algún pastor de las asambleas de Dios? ¿Puede levantar la mano? Pastor de asambleas de Dios. ¿Hay alguno aquí de las asambleas? Naranjas, man. No me diga que son apóstatas. Porque ahorita en Colombia casi toditos son apóstatas. Bueno, escuche. Asambleas de Dios del Perú exhorta a los pastores a no dejarse sorprender por los que practican y promueven las posturas y doctrinas distorsionadas de las redes apostólicas y tener extremo cuidado con los autodeclarados apóstoles porque se infiltran en la vida del pastor y de la iglesia. Mi amigo, cuando usted vea a uno de estos apóstoles, haga lo que hace Kiko con don Ramón. Chusma, chusma. Sáquelo, mijo, no se complique la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso, póngase de pie. No trague cuento.
Señor Dios Santo, Padre Eterno, Rey del Universo, gracias te damos esta noche. Terminamos hoy día la precampaña, mañana arrancamos en el estadio. Necesitamos tu respaldo, tu ayuda, Señor, el respaldo de tu Espíritu Santo para predicar la verdad. Abre el corazón de tu pueblo en esta ciudad de Apure. Abre el corazón de tu pueblo para escuchar tu palabra. Dios del cielo, Padre, respalda el mensaje que has mandado a traer a esta ciudad. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria y la honra. Amén y amén.